Bien, es el día de nuestro encuentro y el test de la semana es una variante del CAT, que es el CAT-SEX. Un buen instrumento para nuestro medio, puesto que nos permite, a través de las asociaciones que el niño realice, a través de los cuentos que el niño realice, nos permite observar aquello que es preocupante en nuestra sociedad y que se suscita con muchísima frecuencia, como son los abusos de tipo sexual a niños y a niñas. Incluso también este test puede abarcar adolescentes, hasta adolescentes. Ustedes han debido ver las láminas, han debido ver el video, han debido observar algunas peculiaridades que tienen tanto las láminas como todo aquel recurso, es toda aquella actividad que he propuesto al leer todo lo realizado alrededor de este buen test. Es un test muy utilizado, especialmente en Sudamérica, y obviamente ustedes tienen que conocerlo, tienen que verlo. Lastimosamente no podemos hacer ejercicios o tener algún caso con respecto a este test, debido a que, como ustedes podrán observar y lo han debido asumir como tal, es un test dirigido a una población muy especial, eh, obviamente una población en crisis y una población traumada, una población cuyo eh, delito fue cometido generalmente dentro de un seno familiar o dentro del vecindario, por personas que acceden a los niños, a las niñas. Por lo tanto, es un tema muy delicado y generalmente cuando se trata de temas delicados, empezando por los papás, no permiten que utilicemos el material para eh, la enseñanza-aprendizaje. Aún nosotros tomemos todas las precauciones, camuflemos el nombre, camuflemos un tanto la historia, pero no. O sea, tampoco es muy cómodo solicitar a los papás que han vivido determinada tragedia o a la familia que ha vivido determinada tragedia como abuso o violación de tipo sexual en sus niños. No es muy cómodo agarrar y decir, puedo utilizar el material que me ha dado su hijito o su hijita para que mis alumnos aprendan. No es nada cómodo. Pero aquellas personas que el día de mañana tienen expectativas de trabajar en las defensorías, en la FELC, en todas aquellas instituciones de defensa al niño, a la familia, a la mujer y a la familia, al anciano. Bueno, este es un excelente recurso, chicos, para que ustedes tengan como una herramienta posible dentro de este molestoso y triste tema. Hay dos o tres cosas que quiero mencionar además. Si ustedes saben ya la hermenéutica y la forma de aplicar los test eh, verbales con
estimulación audiovisual, como son nuestros test últimos que hemos conocido, el TDO, el TAT. Si ustedes han visto el cómo se aplica y el cómo se corrige, pues este test no les va a resultar tampoco muy difícil ni de aplicarlo, ni de evaluarlo. Eso es como punto número 1. Y quiero que ustedes estén totalmente conscientes que lo que les falta es la práctica. Si bien ustedes han tenido que evaluar un caso, recuerden de que sus compañeros evaluaban hasta hace 2 años, un año atrás, perdón, evaluaban 5 casos. Los de proyectivas 1, 2002, han evaluado 3 casos. Ustedes han evaluado un solo caso por varias razones. 1, el tiempo. Y 2, hemos preferido la calidad antes que la cantidad. Sin embargo, sabemos y estamos conscientes, ayer hablábamos con Linda, con la ayudante nuestra, con la auxiliar suya, y decíamos, estamos conscientes de que les falta la parte práctica, les falta a ustedes cómo aplicar, les falta todo lo que los psicólogos enfrentamos, que es, por ejemplo, el escribir rapidísimo, el no perdernos ni corregir en nuestro escrito, no corregir aquellos lapsus, aquellas malas pronunciaciones que realiza nuestro testado, porque eso es producto ya sea del nivel nos habla, ya sea del nivel cultural, o como también nos habla de lo que nosotros trabajamos muchísimo, lapsus, errores, metidas de pata, y por lo tanto son fuente muy atesorada para nosotros los psicólogos, puesto que nos permite interpretar. Ahora bien, yo quisiera que ustedes se asuman como retos frente a sí mismos, asuman aquellas carencias que esta pandemia, esta cuarentena nos ha dado en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Asuman que nos falta práctica, que conocen la herramienta, pero que les falta práctica. Ahora, la riqueza del CAT-SEX es que nos permite también repasar o informarnos más o manejar mejor los conocimientos en torno a las defensas. Por eso es que les he subido alguna literatura y yo quisiera que la revisen especialmente en la parte de mecanismos. Dicho esto, me encantaría que procedamos a las preguntas y respuestas que ustedes puedan tener sobre este test, qué les llama la atención, cómo les llama la atención, en qué puedo ayudarlos, en qué puedo complementar la información que ya tienen. Entonces, ustedes tienen la palabra. Buenos días, licenciada, nuevamente. ¿Me escucha? Perdón. Israel, sí, te escucho.
Buenos días, licenciada. Tengo una duda respecto al test. Estaba leyendo la información que usted nos proporcionó y hubo algo que me llamó mucho la atención, en la cual decía, obviamente, este test se busca aplicar en niños que haya sospecha de que hayan tenido algún abuso sexual, ¿no es cierto? Esa Ujú. es la finalidad de este test. Sin embargo, no estoy seguro si es en el artículo o en el manual del test que decía que o sea, el niño o bien, o sea, el niño no va a decir directamente que ha sido abusado, o sea, no va a ser siempre todos los casos. Sin embargo, decía que el niño va a avisar de diferentes maneras que pudo haber sido abusado, mediante, puede ser, bueno, verbalmente, ¿no? Tal vez, la verdad no sé mucho del tema, así que me imagino, ¿no? También por síntomas, conductas que pueda tener el niño, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo nosotros podemos percibir que realmente es necesario aplicar este test? O sea, ¿qué nos podría dar la sospecha de que un niño ha sido abusado? ¿No? Porque como bien dijo la autora, nunca va a ser así explícitamente la sospecha que nosotros podríamos tener, ¿no? Porque hasta si no los padres podrían darse cuenta. Sin embargo, nosotros como psicólogos, ¿cómo podríamos percibir que es necesario la aplicación de este test si el niño, digamos, no muestra nada así explícitamente? Buena tu pregunta. Primero yo, por la experiencia, voy a volcar la experiencia que tengo y la experiencia que tengo me dice muy claramente dos cosas. Nuestra población se divide entre aquella población que nunca habla de sexo porque con sus hijos, porque les resulta sumamente incómodo, y ya los hijos están grandes, ya, pero nunca se habló de sexo, ni tampoco se dio una información como, por ejemplo, agarrar y dejar un librito, a dejar eh, alguna información sobre lo sexual. A nuestra población le cuesta hablar mucho de lo sexual. Y esa población a la que le cuesta hablar de lo sexual, Israel y chicos, es precisamente la población que calla, la población que emite otra clase de síntomas, pero que calla, que no dice a sus papás. Porque además, cuando se suscitan estos hechos, los agresores generalmente tienen la habilidad de amedrentar a los niños o adolescentes. Si dices algo, voy a matar a tu papá, voy a matar a tu mamá, o le voy a hacer esto mismo a tu hermanito o a tu hermanita, o voy a matar a tu mascota. Es decir, la población está amenazada y empieza a presentar síntomas de depresión, pero así evidentes. Llanto sin motivo, desánimo, eh, problemas de conducta, problemas obviamente en el rendimiento escolar. O sea, tú ves raro al niño o a la niña y lastimosamente muchos papás no están atentos a sus hijos y no están atentos a los cambios de humor, no están atentos a los cambios de conducta. Muchos papás simplemente lo consideran como un proceso más dentro de la educación del niño y acá utilizan, como hemos hablado en genética, utilizan mucho el cuerpo o el castigo físico para corregir a los niños y por lo tanto, o sea, el abuso sexual se confunde también con el abuso dentro de la casa, se confunde también con el abuso que el niño sufre en múltiples lugares, porque en Bolivia no es la mejor, no es el mejor país, el mejor lugar como para criar niños. No le damos la importancia a la infancia.
y por lo tanto desvalorizamos al niño. Acuérdense ese artículo que les hice leer de Balón, el niño y el adulto, cómo desvalorizamos, ¿no? O sea, agarramos y le tildamos nuestros propios pensamientos, sentimientos, acciones. Esto está haciendo el niño y realmente o sea, no lo vemos desde el punto de vista del niño, sino lo interpretamos desde el punto de vista del adulto. Y en todo caso, el niño, y acá es muy generalizado el hecho, el niño no entiende, el niño no sabe, ¿qué va a entender? El niño es totalmente devaluado, desvalorizado. Esto es lo que sucede en una población, por lo general, cuya represión, la represión de los padres especialmente, hace que nunca se aborde el tema sexual. Voy a anteponer a esta población la otra población. He tenido personas ya profesionales, he tenido personas que se han dado cuenta de que tienen que hablar sobre estos temas con sus hijos. Las personas que hablan de sexo con sus hijos y que hablan de una forma espontánea, natural, los chicos hablan también más del abuso o de la violación o del estupro o llámenlo como quieran, delitos sexuales hacia los niños. Por ejemplo, una niña violada por el abuelo, cuyos papás eran psicólogos. Por lo tanto, ellos habían venido hablando sobre, un poco más libremente sobre sexo y obviamente la niña sabía las partes del cuerpo y sabía cómo se llamaban los genitales y sabían los genitales masculinos, femeninos. Y gracias a ello, la mamá descubrió que el abuelo había abusado de la niña. O sea, gracias a que el niño, la niña, sus hijos hablaban abiertamente sobre el cuerpo humano. No he tenido solamente ese caso, sino muchos otros casos en los que los papás tienen una posición más amplia frente a lo sexual y que por lo tanto esta posición más amplia hace que el niño hable con mayor fluidez. Muchas veces son en este tipo de población, en muchas oportunidades hemos visto que son los propios niños y las propias niñas las que denuncian el hecho. Mi papá o mi padrastro me ha hecho así, o sea, mi papá o mi padrastro o mi vecino o mi primo o mi hermano ha hecho de esta forma o de la otra, y entonces es ahí donde se destapa el avispero. Ahora, esto quisiera anteponer y quisiera que ustedes manejen esto, ¿no? Desde niñitos, porque mucha en nuestra población dicen, ¿cómo vamos a hablar de esto? No es hablar de lo sexual, es hablar del cuerpo humano, es llamar al pene como pene y no pitito, es llamar a los genitales femeninos por su nombre, a los genitales masculinos por su nombre, es hablar fluidamente sobre el cuerpo humano.
Y eso les facilita muchísimo. Ahora, en esta población, chicos que yo he visto de que los chicos son más libres como para denunciar hechos, eh, se suscita muchas veces la controversia, porque generalmente este tipo de hechos son delitos cometidos por los mismos familiares, delitos cometidos por personas que acceden a los niños, delitos cometidos por personas a los cuales la mamá, el papá les tiene mucha confianza porque pueden dejar a sus niños con ellos o con ellas, porque ojo, hay mujeres que violan también a niños. Eh, o sea, pensamos de que únicamente es el hombre. No, uno de los casos más impactantes que he atendido es una mamá que violó a su hijita de 12, 13 años. ¿Sí? Violó, abusó y, y cómo la niña, el conflicto que tenía la niña frente a la madre. Eh, señoras que se hacen agarrar por niños, o sea, que se hacen acariciar por niños empleando determinadas estrategias un poco sórdidas y disfrazadas, pero que son abusos de tipo sexual. Eh, profesores de karate, guías de niños, que, o sea, que muchas veces abusando y empleando su poder, lo hacen y lo hacen pasar como juegos, lo hacen pasar como diversión, entre comillas. Por lo tanto, eh, ustedes tienen que ver que aquellas personas que han podido acceder a este tipo de situaciones frente a un niño indefenso o frente a una niña indefensa, son personas que rodean el entorno familiar y social del niño. Puede ser un primo, puede ser el tío, puede ser el padrastro, puede ser el mismo papá, el mismo abuelo. Y entonces se suscita muchas veces la controversia y agarran y empiezan a eh, tergiversar los hechos. Generalmente el violador, el victimario, dice, se están inventando porque quieren hacerme daño. Su mamá le ha enseñado o su papá le ha enseñado que diga eso. Y entonces, ante este tipo de discurso, ¿qué hace el juez? Vaya al psicólogo y que el psicólogo verifique si ha habido abuso o no. Chicos, a veces la verificación es muy, muy, muy fácil realizar, porque el niño puede conjugar, como hemos visto en el sincretismo, la justaposición, puede conjugar hechos conocidos y puede relacionarlos mal y lógicamente. Por ejemplo, conoce el oro y conoce el cerro y se imagina una montaña de oro, un cerro de oro, pero tiene que conocer el cerro y tiene que conocer el oro, lo junta. No es lógico, pero lo junta. Lo han visto en genética, todos los sincretismos, las justaposiciones, las, los animismos, el artificialismo. Bueno, si no lo han visto y no recuerdan, pues vayan y desarchiven sus textos de genética. O sea, tengo la suerte de darles materias que toda la vida les va a servir.
y una de ellas es genética, toda la vida les va a servir genética. Y otras son estas proyectivas 1 y 2, que toda la vida les va a servir también. Bueno, ahora bien, ante la controversia que surge, generalmente nosotros somos los que tenemos que dilucidar. Y hay determinados hechos que son imposibles de que el niño llegue a determinados niveles de fantasía sin haber experimentado algo. Recuerdo una niña violada por el tío de 5 añitos. Ella decía, me ha escupido como un moco, me ha escupido como un moco de, su, de su pene, de su, ¿qué dicen acá? De su cosa íntima, no le llaman muchas veces por el nombre. Y eso es un detalle, chicos, que no puede conocer más que una persona que ha vivido, que ha experimentado, que ha estado, que ha sido sujeta a esa experiencia. O sea, la mamá no le puede decir escupe, la mamá no le puede decir diestito. O sea, además, si ustedes han tenido y han estado al lado de niños, ustedes le dicen, Pablito, cuidado que digas esto, y lo primero que dice Pablito es eso. ¿Por qué? Porque todavía no tiene represión. Estoy hablando de chicos pequeños, ¿no? Estoy hablando de chicos de 5 años, 6 años. Eh, o sea, todavía no hay filtro, todavía no hay ponerse en el lugar del otro. O sea, ellos largan la experiencia normalmente. O sea, por lo tanto, su discurso es muy interesante. En este sentido, chicos, eh, lo que el psicólogo tiene que dilucidar es cuánto de fantasía o cuánto de realidad tiene dentro de esas mismas fantasías las vivencias que está proyectando. Dentro del grupo que no habla de sexo, también se suscitan estos hechos y tenemos un tanto más de dificultad porque, o sea, como hay mucha represión, no hay un manejo fluido del tema sexual, entonces hay también determinado tipo de distorsiones. Entonces, es ahí donde tenemos que saber mucho Israel, la población con la que estamos tratando. Cuando hablo de distorsiones, hablo de que los mismos niños eh, son los que menos hablan de lo que les está pasando. Simplemente hay síntomas negativos, simplemente hay síntomas de depresión que tiene el niño. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que, si tenemos alguna sospecha, tenemos que aplicar este test. Sobre todo en la historia clínica o en la anamnesis, cuando los padres nos dicen que de un momento a otro el niño empezó a presentar cambios de conducta, cambios de comportamiento. De un momento a otro el niño se volvió más miedoso, de un momento a otro la niña empezó a llorar por todo, de un momento a otro la niña o el niño empezó a sintomatizar conductas que antes no las hacía. Entonces hay que ser un poco más incisivo y detallista
en la anamnesis y créanme, crean en su intuición, crean en su intuición. Aquí sospecho que, y es mejor, chicos, pecar por desconfiados a pecar por dejados. ¿A qué me refiero? Chicos, si somos dejados y no detallistas, podemos estar condenando a un niño que hemos tenido la oportunidad de atenderlo. Tal vez nuestra oportuna intervención salve la salud mental de ese niño. O sea, no saben cuántas consecuencias tienen estos hechos. He atendido a personas adultas que han sido violados, que han sido asediados, que han sido víctimas de violaciones sexuales, de abusos sexuales, de estupros. No. Y las consecuencias, obviamente, se ven en la adultez, se ven después, se ven en la vida sexual de la misma persona, ¿no? Por lo tanto, salvemos niños porque podemos hacer de ellos el día de mañana grandes personas. Ahora, una cosita, aprovecho la pregunta de Israel. Ya, digamos que hemos comprobado de que ha habido abuso, ha habido violación, ha habido una transgresión de tipo sexual a un niño o a una niña. ¿Cuándo vamos a ver el resultado de nuestra intervención como terapeutas? ¿Cuándo vamos a ver el resultado de nuestra intervención como psicólogos? No vamos a verlo ese ratito. Ese ratito vamos a ver la mitigación de síntomas. Vamos a mitigar síntomas. Pero, ¿cuándo vamos a ver los resultados de nuestra intervención? En su adultez. Por lo tanto, tal vez nunca lo veamos porque cuántos pacientes vienen, tocan nuestra puerta y después nunca más los vemos. O sea, lo único que podemos hacer es cruzar los dedos y decir, Dios quiera que mi intervención haya sido efectiva. Porque en niños sabemos de que lo que podemos hacer es mitigar síntomas y establecer u organizar un poco más el entorno del niño, hacer terapia familiar, orientar a los padres y demás. Pero el verdadero resultado lo vamos a ver recién en la adultez. Muy pocas personas, muy pocos psicólogos vemos a nuestros pacientes ya grandes, adultos. En algunas ocasiones yo he tenido a mis niños que venían a mi consultorio de chiquitos, los he visto crecer, los he visto florecer y he visto buen trabajo, Patti, porque los he visto buenos adultos. Pero no siempre sucede eso. Ahora, no sé si te contesté, Israel, pero es mejor pecar de atrevidos, es mejor pecar de detallistas, es mejor pecar de un poquito más, porque si ustedes han visto las láminas, no son aterradoras, no son movilizadoras conscientemente, son movilizadoras inconscientemente.
¿Te contesté, Israel? Sí, licenciada, me súper contestó. Muchas gracias. Por cierto, tú me mandaste, Israel, una notita de que no se ven tus notas. Hoy en la tarde, noche, recién voy a poner las últimas notas. Todo ya está calificado, todo ya hemos revisado con Linda, pero no hemos puesto la nota. Hoy en la tarde, en la noche, por lo tanto mañana, fíjense en varias de sus notas, como 4 notas vamos a subir. No se olviden que la semana que viene ya terminamos con todo lo que es, les voy a dar el CAT, eh, otro tipo de CAT que es un CAT complementario al CAT A para resolver temas. Bueno, ya lo van a ver la próxima semana. Y les voy a poner algunas referencias sobre, porque hemos visto adultos, niños, pero esta etapa intermedia de la adolescencia no hemos visto. Entonces les voy a poner para los que quieran, obviamente, el test de cuadros para adolescentes, que es un muy buen recurso para esa etapa tan conflictiva como es la adolescencia. Jesús, ¿quieres decir algo? Sí, quería hacer la pregunta, esto de, eh, normal, como usted decía, que cuando ocurren estas clases de violaciones, los papás llevan a personas que tienen un cierto vínculo, ¿no? Con la familia. En este caso, también se puede decir que cuando se va a hacer el test, están llevando a otra persona donde el niño va a crear un cierto vínculo, que en este caso va a ser el terapeuta, ¿no? Y una vez que se realiza este test, ¿cómo se le hace la devolución a los padres? Porque también leía en el textito y dice que al niño se le debe hablar primero de todo eso y Exacto. A ver, chicos, ustedes saben de que tengo Zoom, me es mucho más fácil Zoom, se me va a cortar por el mismo canal, en el mismo enlace y te contesto, Jesús. Ahorita se